Queridos alumnos, entonces aquí continuamos con el tema específico de la libertad religiosa, es decir, todo lo que hemos visto anteriormente para llegar a este punto que es el que realmente nos interesa como capellanes. Entonces, como les dije, tenía que irlos trayendo poquito a poquito para poder concretar qué es lo que queremos. Espero que todo lo anterior les haya servido y entiendan por qué estamos aquí ubicados. La libertad religiosa y de cultos es un derecho constitucional fundamental y se encuentra ubicado en el título segundo, capítulo primero sobre derechos fundamentales, artículo 19. Tal ubicación nos conlleva a afirmar que este derecho tiene las siguientes características. ¿Recuerdan lo que les expliqué al principio? Entonces, es un derecho fundamental. ¿Qué quiere decir? La libertad de culto o libertad religiosa también tiene que ver con la libertad de conciencia. También recuerden que les hablé de moral anteriormente y ahora. Entonces la libertad de conciencia va ligada con lo moral. Nadie me puede obligar a mí a hacer lo que va en contra de mi moral, de lo que yo estoy pensando, de mi derecho íntimo. Nadie puede obligarme a eso. Entonces mi libertad religiosa como derecho fundamental se refiere a la opción que yo tengo como ser humano de escoger libremente mi religión o a no elegir ninguna religión, lo que se llama irreligión, o de no creer o validar la existencia de Dios, lo que normalmente conocemos como ateísmo y agnosticismo, y a ejercer dicha creencia públicamente. Esa es la libertad de cultos. O sea, que yo pueda hacer mi ritualidad o lo que yo estoy acostumbrada sin ser víctima de opresión, discriminación o intento de que me hagan cambiar eso a la fuerza. Este concepto va más allá de la simple tolerancia religiosa que permite que el ejercicio de diferentes religiones que no sean impuestas oficialmente y que yo no viva en el régimen antiguo, digámoslo así. En las democracias modernas generalmente el Estado es el que me garantiza esa libertad y la práctica que yo tengo de ellos. Puedo elegir cómo hacerla, pero ustedes saben que actualmente hay mucha intolerancia a todo lo que sea tema de religión. Entonces, en muchas partes del mundo somos víctimas de persecución porque estamos registrando casos de intolerancia o que prefieran otra religión sobre alguna de ellas, y la persecución a ciertos credos y y quienes no siguen ningún credo también son perseguidos. La libertad religiosa en nuestro país es también reconocida también por el derecho internacional y está en varios documentos, en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También en este mismo se garantiza en el artículo 27 que las minorías también tienen derecho a practicar su religión. De la misma forma lo hace la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 14 y en el artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos también en el artículo 18 indica: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, y para que sea enseñado en la práctica y culto que ellos observen. Es así como nosotros tenemos que ir resumiendo. Primero, la libertad religiosa y de cultos es un derecho fundamental, como lo acabo de decir. Es un derecho inalienable. Debemos recordar que es inalienable en este momento, es que no podemos suprimirlo, salvo por una situación determinada y con ciertas garantías procesales, pero hasta el momento no conocemos ninguno. Es más, ni siquiera el satanismo se puede prohibir porque quedó como libertad religiosa y libertad de cultos. Entonces, también es un derecho tutelable, ya les expliqué. Si a mí no me dejan ejercer mi libertad religiosa o mi libertad de culto, yo puedo acudir ante la autoridad para que me haga valer ese derecho. Es un derecho inmediatamente aplicable,
O sea, no es que me espere más tardecito que usted pueda ejercer su culto más tarde ni nada. Pues en la práctica sí nos sucede eso, que nos toca esperar, hacer fila, pero no. La ley dice que es inmediatamente aplicable, o sea, no tengo que esperar nada. Es un derecho insuspendible. A mí no me pueden suspender mi derecho de mi religión, en lo que yo crea. Es intangible. O sea, nadie puede decir es que es así, está escrito así, no, es mío. Y es un derecho que es regulado por ley estatutaria, es por normas. ¿Recuerdan lo que les dije anteriormente? Yo hago una ley o un decreto, pero eso dice que es, pero tengo que irlo desarrollando. Es así como en este momento todo lo que es de libertad religiosa ha ido desarrollándose. Podemos ir trayendo a conclusión ciertas cosas a raíz de lo que les he dicho, que nosotros vamos a tener todo esto que les leí, que se derivan varios derechos. Entonces, no puedo ser molestado por razón de mi convicción o mi creencia. Nadie puede hacerme bullying, matoneo o lo que digamos. No, yo puedo libremente ejercer lo mío. No puedo ser compelido a revelar tales convicciones o creencias. Es decir, a mí no me tienen por qué decir en público, diga usted qué religión profesa. No, nada, eso es mío, es de mi intimidad. No puedo ser obligado a actuar en contra de las mismas convicciones o creencias. O sea, y si la gente sabe que yo practico tal religión o tal relación directa con el Señor, como en el caso nuestro, no me tienen por qué obligar a hacer cosas diferentes. Y esto va ligado con lo que les expliqué con lo de mi conciencia. Es objeción de conciencia. Es más, si yo como médico, como juez, no estoy de acuerdo con tal situación, simplemente me retiro, qué pena, objeción de conciencia, yo no lo puedo hacer, que lo haga otro. Por ejemplo, en el caso de los médicos, la eutanasia. Si es un médico cristiano y no está de acuerdo con ello, qué pena, y una vez, y no lo pueden sancionar ni pueden decirle nada porque él manifestó que iba en contra de sus creencias. Aquí pueden ver el artículo 19 que está en la Constitución, pueden irlo leyendo para yo no leerlo, y las características son: se consagra la libertad religiosa, la que se concreta esencialmente en el derecho a profesar cualquier religión, como les dije anteriormente, cualquier religión. Ahora, libertad de cultos. Entonces, no obstante, en tendencia incluida libertad religiosa, también fue expresamente consagrada que las personas tienen derecho a realizar prácticas o ritos que constituyen manifestaciones externas. Es por eso que nosotros podemos tener nuestra iglesia, claro que la iglesia somos nosotros, pero nuestro sitio físico en donde podamos reunirnos a adorar, a alabar al Señor sin que seamos molestados. También de manera expresa se consagra el derecho a propagar o divulgar las creencias que se profesan, y esto también lo puedo hacer públicamente. O sea, yo puedo acudir a mi iglesia, a mi lugar de reunión, hacerlo y que no me molesten. O al contrario, lo que les dije ahorita, tampoco tengo por qué decir yo qué hago o en qué creo. Se establece la igualdad de iglesias y confesiones ante la ley, como una manifestación clara de eliminación de toda forma de confesionalismo religioso. O sea, en este momento cualquier religión tiene igual protección ante el Estado colombiano. Esa igualdad vamos a ver más adelante si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Igual un musulmán, uno que practique el hinduismo, el budismo, cualquier persona tiene esa libertad de hacerlo acá y que se respete. Somos titulares del derecho de la libertad religiosa y de cultos las personas naturales, así como las entidades religiosas, bien sean iglesias o confesiones religiosas. Nosotros, como personas naturales, tenemos que entender que hay dos clases de personas naturales, que somos la persona en sí, o entidades religiosas o jurídicas cuando se reúnen varias personas. Entonces nosotros tenemos derecho a eso. Cada iglesia o confesión religiosa, y en nuestro caso específico nuestra asociación, tenemos una personería jurídica, entidad jurídica especial que el Ministerio del Interior nos avala para poder ejercer nuestro ministerio, enseñar, establecer nuestras jerarquías, nuestros órdenes. Esto es independiente de cualquier otra autoridad.
Tenemos carencia de límites expresos y específicamente referidos a estos derechos. O sea, las anteriores constituciones que nos precedieron no dan lugar a señalar que podíamos hacer esto. Nos decían simplemente a qué teníamos que profesar, pero en este caso tenemos libertades. Los principios importantes del derecho a la libertad. Tenemos reconocimiento de la pluralidad religiosa, ya lo expliqué. La invocación que se hizo por parte de la constituyente a Dios en el preámbulo de nuestra Carta Política no puede significar ni interpretarse de ninguna manera que es alusión a algún Dios. Ellos no hacen alusión a ningún Dios en particular, precisamente, dicen ellos, por la libertad religiosa. Y se tiene en contexto lo que se proclamó. La Corte Constitucional ha reconocido el principio del pluralismo con doble función. O sea, ¿cuál es la doble función? Que se pueda practicar la religión, que se pueda expresar yo en qué creo. De este modo, el pluralismo se presenta como un valor positivo desde el punto de vista de la realización persona. Solo se puede elegir si hay varias alternativas a la vista. O sea, si yo no tuviera varias religiones de donde escoger, no podría pedir mi libertad de cultos. Entonces nos dejan en libertad de escoger de todo ese menú que nos presentan, qué es lo que queremos. Ahora, si queremos tener una formación previa o si no, simplemente la podemos ejercer como se ha establecido en la Constitución. Entonces, hay igualdad en religiones y confesiones religiosas y no debe haber neutralidad. La diversidad de creencias religiosas se establece que no puede ser motivo de desigualdad o discriminación. Sin embargo, como les anuncié, más adelante vamos a ver algo que nos dice si realmente se está aplicando este principio o estamos siendo de alguna manera discriminados. Se garantiza el derecho a toda persona a profesar cualquier creencia, ya lo expliqué, inclusive a no profesar ninguna. La laicidad del Estado colombiano, es decir, la separación que tienen las potestades civiles y las religiosas. Son separadas completamente y son independientes en su orden propio. Plena independencia entre las denominadas potestades espirituales y civil, la protección de todas las formas de expresión religiosa y la igualdad en las mismas. Por lo tanto, no se debe privilegiar a ninguna. Todas las características anteriormente enunciadas develan sin lugar a dudas la gran importancia que tiene este derecho con la Constitución del 91, cuyo desconocimiento significa una grave vulneración a ella misma y que es, como ya lo expliqué, tutelable. Se debe acudir ante las autoridades de la República para que lo protejan. La vigencia de la libertad religiosa. Entonces nosotros, esta vigencia se encuentra desde 1991, sin embargo hasta el año 1994, cuando se hizo la ley estatutaria de la libertad religiosa y se crearon 7 decretos. Ahí están enumerados, que no los vamos a leer ahorita, si alguno tiene la inquietud puede hacerlo. Una resolución ministerial, una circular, una directiva presidencial y una directiva ministerial. Igualmente se regulan temas afines a estos derechos. El decreto del Código del Menor, el que reformó el Código Civil, la Ley General de Educación, el Código Penal, entre otras normas, todas hablan de libertad religiosa. Así no lo creamos. Si nosotros nos vamos a mirar cada norma, cada una tiene algo que hablar. Es más, la protección a la familia, la protección a la mujer, todas hablan sobre la libertad religiosa y tienen conexidad. Más o menos conozco 27 decretos, leyes que hablan específicamente sobre la libertad religiosa, pero 66 leyes, directivas, resoluciones que están íntimamente ligadas con estos y a las que podemos acudir en cualquier momento. Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta los variados pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre estos alcances, como yo ya les expliqué. Aquí estoy enumerando algunas de las normatividades y estas son las específicas. La Ley 133 del 94, que es la que más conocemos y la cual ahorita tiene que ser modificada de alguna manera, y en eso se está trabajando actualmente con SEDECOL, desarrolla la libertad religiosa y de cultos.
Luego viene el decreto 782 que reglamenta las personerías jurídicas, los convenios de derecho público interno, porque recordemos que si un convenio no está reconocido por el Estado, no sale a la vida jurídica, no tiene validez. Certificaciones de la existencia y representación. Ahorita tuvimos un gran avance el año pasado con que ya no se expidan las certificaciones de existencia y representación por vía internet, ya no tenemos que acudir allá y son gratuitas. Tenemos el decreto 1396 del 97 que modifica el decreto anterior y reglamenta la personería de derecho público eclesiástico de la Iglesia Católica. Fijémonos aquí que nosotros tenemos personería jurídica especial, más los católicos tienen personería de derecho público eclesiástico, que más adelante nos va a marcar una gran diferencia cuando estemos analizando otro tema. La ley 388 del 97 que establece la necesidad de destinar terrenos. Antes no podíamos tener una iglesia donde reunirnos, un lugar físico, y aquí no lo establece. El decreto 1455 del 97 modifica el decreto 782 de arriba y reglamenta lo correspondiente a las certificaciones. El decreto 354 aprueba los convenios de derecho público, el único que hemos celebrado hasta ahora, el interno número 1, entre el Estado colombiano y algunas entidades religiosas cristianas no católicas. Debemos procurar trabajar en el convenio número 2. Creo que esa es la tarea que vamos a tener más adelante todos los capellanes. Tenemos la directiva presidencial número 12 del 5 de mayo del 98, en que nos dice que podemos inscribir el matrimonio ante la Superintendencia de Notariado y Registro, pero esos matrimonios que celebren ciertos pastores que están autorizados ante el Estado, como si fueran de la parte católica. No todo matrimonio que celebre un pastor puede ir directamente a la Superintendencia de Notariado y Registro. Tenemos que tener bien claro que en el Estado colombiano el único matrimonio, aparte del católico, que tiene validez es el civil. Es más, el matrimonio católico para nacer a la vida jurídica con derechos civiles debe registrarse ante una notaría. Entonces recordemos, matrimonio civil es el único que vale ahorita en Colombia, y para que nosotros tengamos validez de un matrimonio cristiano es porque ese pastor que lo celebró tiene una autorización especial que más adelante vamos a verla. Sin embargo, también tengamos claro que la ceremonia, la que oficia el pastor, lo que nace a la vida ante todos nosotros los hijos de Dios, los que nos llamamos cristianos, porque somos testigos de ese pacto que se hizo entre ese hombre y esa mujer, de acuerdo a los mandamientos que Él nos dio. Entonces, todo esto va tendiente también a la reglamentación del Ministerio de Educación, lo que le corresponde diseñar los sistemas que permitan a los alumnos y a sus padres ejercer todo ese derecho de libertad religiosa y religiosa cristiana no católica, porque recuerden que a nosotros van a decir, no, es que todos somos cristianos, todos creemos en Jesucristo. Sí, Señor, tienen razón. Por eso nosotros hacemos énfasis en educación religiosa cristiana no católica, sin que esto implique gastos adicionales para los mismos, respetando los derechos de los demás alumnos y padres que profesan otra religión. Es decir, a mí no me pueden cobrar en el colegio porque ya no va a ser el cura el que va a dictar la materia de religión, sino lo va a dictar un capellán cristiano no católico. Nosotros tenemos que tener todos esos derechos muy claros. Es más, si a mí en un colegio como capellán cristiano no católico me contratan, debo estar en igualdad de condiciones con un capellán católico o con un cura. O sea, si a él le reconocen un salario, a mí también me lo deben reconocer. Decreto 1319 del 13 de julio del 98. Reglamenta el trámite para la obtención de personerías jurídicas especiales ante el Ministerio de Gobierno, hoy Ministerio del Interior y de Justicia. Sin embargo, este decreto ya cambió por el decreto 1666, que tiene una reglamentación más amplia y más adelante lo van a ver. Decreto 1321 crea el Comité Interinstitucional para la reglamentación de los convenios de derecho público interno. Este comité hasta ahora pues no sé qué tan efectivo ha sido.
El decreto 1519 del 98 reglamenta el ejercicio del derecho a la libertad religiosa y de cultos en los centros penitenciarios. Por eso es que ahorita tenemos mucho capellán en esa parte, en la parte carcelaria, porque ellos pueden entrar con unas identificaciones que el mismo IMPEC reglamenta, cómo podemos acceder a ellas y a través de qué medios. Tenemos la resolución 03074 del 6 de agosto del Ministerio de Defensa, con el que adoptan medidas necesarias para el cumplimiento del convenio del Derecho Público número 1. ¿Sabían ustedes que esa resolución casi nadie dentro de las fuerzas públicas, fuerzas armadas y la policía la conocen? ¿Sabía que casi ninguno de nuestros uniformados del país saben que ellos tienen derecho a que tengan asistencia religiosa por el pastor o por su líder según la religión que ellos profesen? ¿Sabían que tienen que adaptarnos a un sitio para que podamos ir a llevar la palabra y compartir de ella? Ellos no lo saben. ¿Ustedes sí lo sabían? Esta resolución está como que muy bien guardadita y toca como desarchivarla. Tenemos la circular del 23 de julio del 98 del Ministerio de Salud y Seguridad Social. Esta circular está dirigida a todos los directores seccionales, distritales de salud, centros hospitalarios, que dan instrucciones para cómo deben asegurar ellos la prestación de esa asistencia religiosa y pastoral a los enfermos que se encuentren allí en sus establecimientos. Y ellos tienen que asegurar que el enfermo tenga la atención de su líder religioso, como se llame. El decreto número 4313 que reglamenta la contratación del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales certificadas. Sin embargo, a pesar de estar este decreto, ustedes en los colegios públicos no ven mucho profesor que esté dictando asistencia espiritual o un capellán, son muy poquitos en el servicio público. Si acaso los encontramos es en el privado. Encontramos el decreto 505 del 2003 por el cual se reglamenta la ley 133, que es la inicial por la que nos guiamos casi todos, y se reglamenta la obtención de la personería jurídica especial mediante la extensión de los efectos jurídicos. Es decir, hasta este momento es que podemos sacar una personería jurídica por extensión a otras entidades religiosas. ¿Eso qué quiere decir? Que otra iglesia está bajo la cobertura de la principal, la que tiene la personería jurídica especial. Directiva ministerial del Ministerio de Educación, en la cual se señalan las orientaciones a diferentes autoridades competentes en el área educativa del país acerca de esta materia, debido a, y está dentro de sus fundamentos, diversas inquietudes y consultas sobre la organización y desarrollo del área de formación en educación religiosa establecida de acuerdo a la Ley General de Educación. Tenemos el decreto 4500 del 2006, por las cuales se establecen las normas sobre la educación religiosa en los establecimientos oficiales, privados, educación preescolar básica y media, de acuerdo con la ley 115 del 94 y la ley 133. Ustedes son testigos que hace poco, este año, se creó un debate grandísimo porque quieren imponer también otras normas sobre educación y más a nivel preescolar. Desde esa temprana edad enseñarles ya sobre orientación sexual, sobre diversidad, sobre los diferentes géneros que existen ahora.